Millonario queda paralizado al ver el colgante de su hija desaparecida en el cuello de la despachadora de gasolina. La tarde caía sobre la carretera a Cuernavaca. El sol se derretía en el horizonte como una moneda de oro viejo, pintando el cielo de naranjas y violetas. Fernando Velarde aflojó el nudo de su corbata italiana mientras conducía su Mercedes negro. El aire acondicionado no lograba calmar ese otro calor, ese que venía de adentro cada vez que recorría esta ruta. 20 años. 20 años exactos desde que su vida se partió en dos. «Pinche tanque», murmuró al ver la luz de la gasolina encenderse. No había planeado detenerse aquí, no en esta carretera que evitaba desde aquel octubre maldito. Pero el destino, ese cabrón que juega con dados cargados, tenía otros planes. Redujo la velocidad y entró a una gasolinera modesta. Servicio rápido El Mirador, un lugar sin chiste, con un mini súper polvoriento y bombas que parecían reliquias. Fernando apagó el motor y se miró en el retrovisor. A sus 58 años, su rostro era un mapa de éxitos empresariales y derrotas personales. Las canas le sentaban bien al pelo negro, pero los ojos seguían siendo los de un hombre incompleto. «¿Le lleno el tanque, señor?», preguntó un empleado. «Sí, lleno». Fernando bajó del auto para estirar las piernas. Cerró los ojos un momento, y el recuerdo llegó sin invitación. Valeria corriendo por el jardín con su vestido blanco, riendo, llamándolo: «Papi, mira lo que encontré». Abrió los ojos de golpe. Estos malditos recuerdos siempre dolían como el primer día. «¿Limpio los vidrios también?». Una voz femenina lo sacó de su trance. Fernando volteó. Una joven delgada, tal vez de unos 23 años. Sostenía un trapo azul gastado. Tenía la piel tostada por el sol y una coleta despeinada. Su uniforme verde le quedaba grande, como si hubiera sido pensado para alguien con más carne en los huesos. Pero no fue nada de esto lo que congeló la sangre de Fernando. Fue lo que colgaba de su cuello, un pendiente de plata en forma de mariposa, con una pequeña esmeralda incrustada en el centro. El mundo entero se detuvo. Fernando sintió que el aire se volvía espeso, imposible de respirar. Ese pendiente, él mismo lo había mandado hacer para el tercer cumpleaños de Valeria. Era único, diseñado por un joyero de la zona rosa, la mariposa que a su hija le fascinaba, con una esmeralda del color exacto de sus ojos. «Señor, ¿está bien?». Se puso pálido. La muchacha lo miraba con genuina preocupación. Ese pendiente». La voz de Fernando salió estrangulada. «¿Dónde lo conseguiste?». La joven dio un paso atrás, instintivamente llevando la mano al pendiente, como protegiéndolo. «Es mío», respondió con recelo. «Me lo dio mi mamá cuando era niña». Fernando intentó calmarse. Estaba asustando a la muchacha, y lo último que quería era que huyera. Respiró hondo. «Perdóname, no quise incomodarte, es que ese pendiente es idéntico a uno que le regalé a mi hija hace muchos años». Algo en su tono, en la sinceridad de su dolor, pareció relajar a la joven. «Me llamo Fernando Velarde. ¿Y tú?». «Luz». «Luz Hernández», contestó ella, todavía cautelosa. Fernando sacó su cartera, tomó una tarjeta y se la extendió. «Soy empresario. Industrias Velarde. Quizás has oído hablar de nosotros». Luz miró la tarjeta con curiosidad pero sin reconocimiento. Para ella, las grandes empresas y los millonarios eran de otro planeta. «Luz, ¿podrías contarme más sobre ese pendiente? ¿Es realmente importante para mí?». Ella dudó, mirando hacia la oficina donde su supervisor observaba con interés la escena. «No sé mucho. Señor, como le dije, era de mi mamá. Es lo único que tengo de ella». «¿Y dónde está tu mamá ahora?». Los ojos de Luz, de un castaño oscuro casi negro, se ensombrecieron aún más. «No la conocí. Crecí en el orfanato Sagrado Corazón, en Oaxaca. Las monjas me dijeron que me dejaron allí cuando tenía unos 5 o 6 años». «¿5 o 6 años?». Fernando sintió que el corazón se le salía del pecho. Valeria tenía 5 años cuando desapareció. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y buscó entre las fotos. Encontró la que siempre llevaba consigo, Valeria en su 5º cumpleaños, con un pastel en forma de mariposa y el pendiente brillando sobre su vestido blanco. «Luz, mira esta foto, por favor». Ella se acercó con cautela. Al ver la imagen,
Sus cejas se juntaron en un gesto de confusión. Es una niña muy bonita. Se parece un poco a usted. Se llama Valeria, mi hija. Desapareció hace 20 años, cuando tenía 5 años. Estaba jugando en el jardín de nuestra casa y simplemente desapareció. Luz miraba la foto fijamente ahora, como hipnotizada por la imagen de la niña rubia de ojos verdes que sostenía el mismo pendiente que ella llevaba al cuello. ¿Ves el pendiente que lleva? Lo mandé a hacer especialmente para ella. Es único. Luz tocó su propio pendiente, comparándolo mentalmente con el de la foto. Eran idénticos. Yo no. No entiendo qué está sugiriendo, murmuró, visiblemente perturbada. Fernando guardó el teléfono. Estaba yendo demasiado rápido, asustándola. Luz, ¿te gustaría cenar conmigo esta noche? Te pagaré bien por tu tiempo. Solo quiero hablar, saber más sobre tu historia. Por favor. La desesperación en su voz era palpable. Luz miró hacia el Mercedes, hacia la ropa cara de Fernando, hacia sus propias manos ásperas por el trabajo duro. No sé si debería. Te recogeré aquí mismo. Cuando termines tu turno, iremos a un lugar público, donde te sientas segura, insistió Fernando. Solo una conversación, y si después no quieres saber más de mí, lo entenderé. Luz guardó silencio un momento, sopesando sus opciones. No tenía razones para confiar en este hombre rico y desesperado, pero algo en sus ojos, en la forma en que miraba el pendiente, despertaba una curiosidad que no podía explicar. Salgo a las 8, dijo finalmente. Fernando asintió, tratando de contener la emoción que le burbujeaba en el pecho. Gracias, Luz. No te arrepentirás. Mientras pagaba la gasolina, observó a Luz atendiendo otro auto. Sus movimientos, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al hablar, o era su imaginación, su desesperado deseo de encontrar similitudes. Subió al Mercedes con el corazón martillándole en el pecho, después de 20 años de búsquedas frustradas, de pistas falsas, de esperanzas rotas. Podría ser que el destino lo hubiera guiado hasta aquí, hasta esta gasolinera olvidada por Dios, hasta esta muchacha con el pendiente de mariposa. Fernando encendió el motor, pero no se marchó de inmediato. Sacó su teléfono y marcó un número que no usaba hacía tiempo. Ricardo, soy Fernando Velarde. Necesito que investigues algo para mí. Es urgente. A lo lejos, sin que Fernando lo notara, una mujer en un Audi negro observaba la escena con unos binoculares. Verónica Velarde bajó los binoculares y tomó su teléfono. Lo tenemos un problema grande. El restaurante Los Alcatraces brillaba como un oasis en la noche cuernavacense. Manteles blancos, meseros de guante negro y una discreta música de piano que flotaba entre las conversaciones de los comensales adinerados. Fernando había elegido una mesa apartada, cerca de la ventana que daba al jardín iluminado. Luz se sentía fuera de lugar. Había cambiado su uniforme por unos jeans gastados y una blusa sencilla, la mejor ropa que tenía. Aún así, sentía las miradas de los otros comensales, como si llevara un letrero que dijera: «No pertenezco aquí, pide lo que quieras», dijo Fernando, pasándole la carta. Luz miró los precios y se le secó la garganta. Lo que cobraban por una sola entrada equivalía a 2 días de su salario. Un filete estará bien», murmuró, eligiendo algo que al menos reconocía en la sofisticada carta. Fernando hizo una seña al mesero, quien apareció silenciosamente junto a ellos. 2 filetes, término medio, una botella de Merlot de Baja California y agua mineral. Cuando el mesero se alejó, el silencio cayó sobre ellos como una losa. Fernando observaba cada detalle de Luz, la forma de sus manos, el perfil de su nariz, la curva de sus cejas. Buscaba desesperadamente a Valeria en ella, pero los años y las circunstancias habían transformado a esa hipotética niña en una mujer muy diferente a la que él habría imaginado. «¿Por qué me mira así?», preguntó Luz, incómoda. «Perdón». Fernando desvió la mirada. «Cuéntame de ti, Luz, del orfanato». Ella tomó un sorbo de agua, como buscando valor en el líquido transparente. «No hay mucho que contar. El Sagrado Corazón es un lugar viejo, con demasiados niños y poco personal. Las monjas hacen lo que pueden, pero…» se encogió de hombros. «Es difícil crecer sin familia. ¿Recuerdas cómo llegaste allí?». Luz negó con la cabeza.
La Madre Concepción me dijo que me encontraron en el mercado de Oaxaca. Estaba sola, asustada. No hablaba, no decía ni mi nombre. ¿No tenías ningún recuerdo? ¿Nada de antes? Nada claro. Luz jugueteó con el pendiente. Solo sueños. A veces sueño con una casa grande, con jardines y una voz que me canta antes de dormir. Fernando apretó la mandíbula para contener la emoción. Carmela, su esposa, siempre le cantaba a Valeria antes de dormir. El mesero regresó con el vino. Fernando apenas lo notó, perdido en sus pensamientos. Cuando se fueron, sacó de nuevo su teléfono. «Quiero mostrarte más fotos», dijo, pasándoselo a Luz. La primera imagen mostraba a una niña pequeña sentada al piano, con el pendiente de mariposa brillando sobre su vestido azul. Esta es Valeria a los 4 años. Acababa de empezar sus lecciones de piano. Luz miró la imagen con curiosidad, pero sin reconocimiento evidente. «Es muy bonita. Siempre le encantaron las mariposas», continuó Fernando. «Por eso le mandé a hacer ese pendiente. Era como su amuleto. Nunca se lo quitaba. Las monjas me dijeron que ya lo traía puesto cuando me encontraron», dijo Luz, tocando su pendiente. «Nunca supe de dónde venía, pero siempre sentí que era importante». Fernando pasó a la siguiente foto. La mansión Velarde. Una impresionante construcción colonial con amplios jardines. Esta era nuestra casa. Valeria desapareció mientras jugaba aquí. En estos jardines, Luz observó la imagen con más atención de la que había mostrado hasta entonces. Algo en esos jardines. ¿Por qué se le hacían familiares? «¿Qué pasó?», preguntó en voz baja. El día que desapareció, Fernando respiró hondo. Hablar de ese día siempre era como arrancar una costra que nunca terminaba de sanar. Era domingo, Carmela, mi esposa, y yo estábamos dentro. Valeria estaba jugando en el jardín, a la vista de la ventana del estudio. Solo me distraje 5 minutos. Una llamada de trabajo. Su voz se quebró. Cuando miré de nuevo, ya no estaba. Luz bajó la mirada, incómoda ante el dolor evidente del hombre. La policía vino. Buscaron durante semanas, meses. Contratamos investigadores privados. Ofrecimos recompensas. Nada. Era como si se hubiera evaporado. «Lo siento mucho», murmuró Luz. Carmela no lo soportó. Cayó en depresión. Murió 3 años después. Oficialmente, fue neumonía, pero en realidad murió de tristeza. El mesero regresó con los filetes. El aroma delicioso contrastaba con la pesada atmósfera emocional. Comieron en silencio unos minutos. Luz cortaba pequeños pedazos, como si temiera parecer demasiado hambrienta. «Luz», dijo Fernando finalmente, «sé que esto suena a locura, pero hay demasiadas coincidencias. El pendiente, la edad, incluso ciertas similitudes físicas». Ella levantó la mirada, alarmada. «¿Está diciendo que yo podría ser...?» «No, es imposible. Hay una forma de saberlo». Fernando sacó un pequeño estuche de su bolsillo. «Una prueba de ADN». «ADN». Luz palideció. «Es completamente seguro. Solo una muestra de saliva. Conozco un laboratorio en la Ciudad de México. Son discretos y rápidos». Luz dejó el tenedor. Su apetito había desaparecido. «Señor Velarde, agradezco la cena y entiendo su dolor, pero esto es demasiado. Ni siquiera me conoce. Por favor, Luz». La voz de Fernando era casi una súplica. «He vivido 20 años con este vacío. Si hay la más mínima posibilidad. ¿Y qué pasa si el resultado es negativo? ¿O si es positivo?». Luz parecía asustada. «¿Qué cambiará para mí? Si es negativo, te compensaré por las molestias y seguiremos nuestras vidas. Si es positivo». Fernando dejó la frase en el aire. Como si no se atreviera a pronunciar la esperanza que albergaba, Luz tomó el pendiente entre sus dedos. Ese objeto que había sido su único vínculo con un pasado desconocido. Toda su vida había sentido un vacío, una pregunta sin respuesta. ¿Y si este hombre ofrecía esa respuesta? «Está bien», dijo finalmente. «Haré la prueba». El alivio en el rostro de Fernando era casi doloroso de ver, a unos kilómetros de allí, en una elegante residencia en la zona exclusiva de Tabachines, Verónica Velarde colgaba furiosa el teléfono. El detective que había contratado acababa de confirmar sus temores. Fernando estaba cenando con una joven que llevaba el pendiente de Valeria. Verónica se sirvió un whisky con manos temblorosas. No podía ser verdad.
Ella misma había pagado a Ramiro para que la niña desapareciera, para que la llevara tan al sur que jamás la encontraran. «Maldito Ramiro», pensó. Debía asegurarme de que cumpliera al pie de la letra. No era posible que después de tanto tiempo, cuando ya tenía todo lo que siempre quiso, la mitad de las empresas Velarde, la mansión de verano, el reconocimiento social, apareciera este fantasma del pasado para arruinarlo todo. Tomó de un trago el whisky y marcó otro número en su teléfono. «Javier, soy yo. Necesito que investigues todo sobre una tal Luz Hernández. Trabaja en la gasolinera El Mirador, en la carretera a Cuernavaca. Todo. ¿Dónde vive? ¿Con quién habla? Especialmente si ha tenido contacto con Fernando. Sí, es urgente». Colgó y miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. Fernando siempre había sido el favorito, el heredero de todo. Ella siempre fue la segunda, la olvidada, cuando nació Valeria, y su padre cambió el testamento para asegurar que la niña heredaría la mayor parte. Algo se había roto dentro de ella. No permitiría que una simple empleada de gasolinera destruyera todo lo que había construido. No importaba si realmente era Valeria o no. Nadie le quitaría lo que por derecho le pertenecía. El Mercedes de Fernando atravesó los imponentes portones de hierro forjado que protegían la mansión Velarde. Un camino de adoquines flanqueado por jacarandás centenarios conducía hasta la casa principal, una construcción colonial del siglo XVIII, con muros de cantera rosa y amplios ventanales. Luz observaba todo con ojos enormes desde el asiento del copiloto. Habían pasado 3 días desde la cena y la prueba de ADN. Fernando le había pedido que conociera la casa mientras esperaban los resultados. «Es enorme», murmuró Luz, sintiéndose diminuta ante tal opulencia. «Ha pertenecido a la familia Velarde por 5 generaciones», explicó Fernando mientras estacionaba frente a la entrada principal. «Mi abuelo la restauró en los años 50. Un mayordomo de aspecto solemne salió a recibirlos. Su expresión imperturbable apenas cambió al ver a Luz, aunque Fernando notó cómo sus ojos se detenían brevemente en el rostro de la joven. «Don Fernando, bienvenido. Gracias, Augusto. Ella es Luz Hernández. Nos quedaremos hasta la tarde». «Muy bien, señor. Doña Verónica llamó hace 1 hora. Dijo que pasaría más tarde». Fernando frunció el ceño, pero no comentó nada. No había planeado que su hermana se involucrara todavía. Quería este momento a solas con Luz. «Por aquí, por favor», dijo, guiando a Luz hacia el interior. El recibidor era impresionante, con un piso de mármol italiano y una escalera de doble caracol que ascendía majestuosamente hacia el 2º nivel. Una araña de cristal de Murano colgaba del techo abovedado. Lanzando destellos arcoíris sobre las paredes, Luz caminaba con cautela, como si temiera romper algo con solo mirarlo. Llevaba un vestido sencillo que Fernando le había comprado el día anterior, insistiendo en que quería agradecerle su tiempo. En realidad, quería verla con algo distinto al uniforme de la gasolinera, algo que tal vez despertara un eco de la niña que una vez vivió entre esas paredes. «Esta es la sala principal», dijo Fernando, conduciéndola hacia un amplio salón decorado con antigüedades europeas y arte mexicano contemporáneo. «Aquí celebrábamos los cumpleaños y las fiestas importantes». Luz asintió, recorriendo la habitación con la mirada. Algo en la disposición de los muebles le resultaba extrañamente familiar, pero lo atribuyó a la sugestión. «Es muy bonito», dijo, sin saber qué más añadir. Fernando la observaba atentamente, buscando cualquier señal de reconocimiento. La había traído con la esperanza de que el entorno despertara alguna memoria dormida, alguna reacción que confirmara sus sospechas, antes incluso del resultado del ADN. «Ven, quiero mostrarte los jardines». Salieron por unas puertas francesas hacia una terraza que daba a los exuberantes jardines, fuentes de cantera, setos perfectamente recortados, rosales en plena floración y, al fondo, un kiosco blanco rodeado de jazmines. El aroma dulce inundaba el aire. Luz se detuvo abruptamente, cerró los ojos e inhaló profundamente. «¿Qué es ese olor?», preguntó con voz temblorosa. «Jazmines», respondió Fernando, conteniendo la emoción. Valeria adoraba ese olor. Carmela plantó esos jazmines cuando nació nuestra hija. Luz se llevó una mano a la sien, como si de repente le doliera la cabeza.
Yo creo que conozco ese aroma. En mis sueños, a veces huele así. Fernando quiso abrazarla, decirle que ese era otro signo, otra prueba, pero se contuvo. No quería asustarla ni parecer un viejo desesperado. ¿Quieres caminar por el jardín? Luz asintió, y comenzaron a recorrer los senderos de grava. Fernando le mostraba cada rincón, contándole anécdotas. Aquí Valeria aprendió a andar en bicicleta. Allí tenía una casa del árbol. En esa fuente solía lanzar monedas pidiendo deseos. Al llegar al kiosco, Luz se detuvo nuevamente, subió los escalones y tocó una de las columnas blancas. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Aquí había una hamaca?, preguntó, insegura. El rostro de Fernando palideció. Sí, Carmela colgaba una hamaca cada verano. A Valeria le encantaba mecerse mientras le leíamos cuentos. Luz sacudió la cabeza, confundida. ¿Cómo podía saber eso? ¿Acaso Fernando se lo había mencionado antes? Solo fue una coincidencia, murmuró, más para sí misma que para él. Regresaron a la casa en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Fernando la condujo escaleras arriba, hacia el segundo piso. Este era mi estudio, dijo, señalando una puerta de madera tallada. Y aquí, se detuvo frente a otra puerta. Respiró hondo y la abrió. Era la habitación de Valeria. El cuarto parecía congelado en el tiempo. Una cama con dosel y sábanas color rosa pálido. Estanterías llenas de libros infantiles y peluches. Un pequeño piano de pared en una esquina. Y en la pared principal, un cuadro enmarcado. Una mariposa azul pintada con trazos infantiles. Luz entró como hipnotizada. Algo en esta habitación provocaba en ella una sensación extraña, como déjà vu. Se acercó a una repisa donde descansaban varios juguetes y tomó una pequeña caja de música. ¿Puedo?, preguntó, señalando la caja. Fernando asintió, incapaz de hablar por la emoción. Luz abrió la caja. Una melodía suave, casi melancólica, comenzó a sonar mientras una bailarina giraba lentamente. Luz cerró los ojos. Para mi mariposa, que algún día volará tan alto como sus sueños, recitó en un susurro. Fernando se quedó petrificado. ¿Cómo sabes eso? Luz abrió los ojos, asustada por su propia voz. No lo sé. Las palabras simplemente vinieron a mí. Esa inscripción está en el fondo de la caja, dijo Fernando con voz temblorosa. Era el regalo de 5º cumpleaños de Valeria. Desapareció una semana después. Luz dejó la caja de música sobre la repisa, súbitamente aterrada. ¿Qué estaba pasando? ¿Era posible que ella realmente fuera? No, era absurdo. Tenía que haber otra explicación. Se acercó al cuadro de la mariposa azul, atraída por los colores brillantes y el trazo inocente. Sin pensar, extendió la mano y tocó la esquina inferior derecha. Yo pinté esto, dijo, y de inmediato se llevó la mano a la boca, horrorizada por sus propias palabras. Fernando se acercó, las lágrimas brotando sin control. Sí, mi amor, tú lo pintaste. El momento fue interrumpido por un ruido en la planta baja. Voces, pasos que subían apresuradamente la escalera. La puerta se abrió de golpe y una mujer elegante, de unos 50 y tantos años, apareció en el umbral. Fernando, me dijeron que habías vuelto y que traías a alguien. ¿Por qué no me avisaste? Verónica Velarde, vestida con un impecable traje sastre color crema, entró en la habitación como un vendaval. Sus ojos, del mismo color que los de Fernando pero carentes de su calidez, se clavaron en Luz. Así que esta es la chica, dijo, evaluándola de pies a cabeza. ¿Y ya le has enseñado toda la casa? Por lo que veo. Verónica, te presento a Luz Hernández, dijo Fernando con voz tensa. Luz, ella es mi hermana, Verónica. Luz hizo un gesto de saludo, incómoda ante la mirada escrutadora de la mujer. Encantada, murmuró. Verónica se acercó a ella, estudiándola con descaro. Fernando siempre ha sido un hombre impresionable, especialmente desde la tragedia. Supongo que ya te contó toda la historia. ¿Verdad, Verónica?, advirtió Fernando. No es momento. Verónica soltó una risa breve y afilada. ¿No es momento de mencionar que mi hermano ha pasado 20 años aferrándose a fantasmas? ¿Que cada pocos años aparece alguna chica oportunista reclamando ser Valeria? Yo no he reclamado nada, protestó Luz.
ofendida. El señor Velarde me invitó a conocer su casa. Eso es todo. Por supuesto, querida. La sonrisa de Verónica era glacial. Y ese pendiente que llevas también fue coincidencia. Fernando se interpuso entre ambas. Es suficiente, Verónica. Esta es mi casa y Luz es mi invitada. Nuestra casa, hermano. No lo olvides. Verónica miró una última vez a Luz. Te estaré vigilando, niña. No eres la primera, y dudo que seas la última. Con esas palabras, salió de la habitación, dejando tras de sí una estela de perfume caro y hostilidad. Lo siento mucho, dijo Fernando cuando se quedaron solos. Mi hermana puede ser difícil. Luz asintió, pero algo había cambiado. El ambiente mágico, esa conexión inexplicable que había sentido con la casa, se había roto. Creo que debería irme, dijo en voz baja. Fernando quiso protestar, pero entendió que era lo mejor. El día había sido demasiado intenso, demasiado confuso. Te llevaré a casa, dijo resignado, pero prométeme que seguiremos en contacto hasta que lleguen los resultados. Luz miró una última vez el cuadro de la mariposa azul y asintió. Lo prometo. El teléfono de Fernando sonó a las 6:14 de la mañana. El identificador mostró Verónica. Dudó un momento antes de contestar. ¿Qué quieres a esta hora? Buenos días para ti también. Hermanito. La voz de Verónica sonaba falsamente dulce. Solo llamaba para ver cómo estabas después de tu reunión de ayer. Fernando se incorporó en la cama. Habían pasado 2 días desde la visita a la mansión. Estoy bien, gracias por preguntar, respondió secamente. Fernando, estoy preocupada por ti. Verónica cambió su tono a uno de aparente sinceridad. Esta chica, Luz, ¿realmente crees que podría ser Valeria? Hay demasiadas coincidencias, Verónica. El pendiente, la edad. Un pendiente se puede comprar. Hermano, ¿y la edad? ¿Sabes cuántas jóvenes de 23 años hay en México? Fernando apretó el puente de su nariz, intentando controlar la irritación. Hicimos una prueba de ADN. Estamos esperando los resultados. El silencio al otro lado de la línea fue breve pero revelador. Ya veo, dijo finalmente Verónica. ¿Y has investigado el pasado de esta muchacha? ¿Sabes realmente quién es? Creció en un orfanato en Oaxaca. No tiene familia. O eso dice ella. Verónica soltó una risita. Fernando, no sería la primera vez que alguien intenta aprovecharse de tu dolor. ¿Recuerdas a la chica de Puebla hace 7 años? ¿O a la estudiante de intercambio que juraba ser Valeria con amnesia? Fernando cerró los ojos. Sí, recordaba cada falsa esperanza, cada desilusión, pero esto era diferente. Lo sentía en sus huesos. Esta vez es real, Verónica. Lo presiento. Bueno, supongo que los resultados del ADN lo dirán todo, respondió ella con resignación fingida. Solo ten cuidado. ¿Sí? No quisiera verte sufrir otra vez, después de colgar. Fernando se quedó mirando por la ventana. Las palabras de su hermana, aunque envueltas en preocupación, habían sembrado semillas de duda. ¿Y si realmente era otra estafadora? ¿Y si había robado el pendiente? ¿O lo había comprado en alguna parte? Sacudió la cabeza. No, este presentimiento era demasiado fuerte. Tomó una decisión. Mientras esperaba los resultados, investigaría por su cuenta. Necesitaba respuestas y sabía exactamente dónde empezar a buscarlas. 4 horas después, el avión privado de Fernando aterrizaba en el aeropuerto de Oaxaca. Había intentado comunicarse con Luz esa mañana, pero su teléfono estaba apagado, según le había dicho. Hoy tenía el día libre. El taxi lo dejó frente a un edificio antiguo de piedra y adobe. Un letrero descolorido anunciaba: Orfanato Sagrado Corazón, hogar para niños desamparados. El lugar parecía sacado de otra época. Muros descascarados, ventanas pequeñas con barrotes oxidados y un patio delantero de tierra donde algunos niños jugaban bajo el sol implacable. Fernando se identificó en la recepción y pidió hablar con la directora. Después de una breve espera, lo condujeron a una oficina austera donde una monja de unos 60 años lo recibió. Madre Josefina, gracias por recibirme, dijo Fernando, estrechando su mano curtida. Señor Velarde, es un honor tener a alguien tan prominente en nuestra humilde institución, respondió ella, aunque debo decir que su llamada me intrigó. ¿En qué podemos ayudarle?
Fernando explicó que estaba interesado en conocer más sobre Luz Hernández, una ex residente del orfanato. ¿Luz? La monja sonrió con genuino afecto. Una niña especial. Bueno, ya no es una niña, por supuesto. Puedo preguntar por qué su interés en ella. Fernando dudó, pero optó por ser franco. Creo que Luz podría ser mi hija desaparecida. La sorpresa en el rostro de la monja fue evidente. Eso es bastante inesperado, señor Velarde. Luz llegó aquí hace muchos años, en circunstancias poco claras. Eso es exactamente lo que quisiera saber, madre. ¿Qué circunstancias? La monja se levantó y extrajo una carpeta desgastada de un archivero. Veamos. Luz ingresó al orfanato el 15 de noviembre de 2005. Tenía aproximadamente 6 años, según la evaluación médica. Fernando sintió que el corazón le daba un vuelco. Valeria había desaparecido en octubre de 2005. ¿Cómo llegó aquí? La madre Josefina pasó algunas páginas. Fue encontrada en el mercado Benito Juárez por un vendedor. La niña estaba desorientada. No hablaba. No traía identificación. Solo la ropa que llevaba puesta. Y miró a Fernando. Un pendiente de plata con una piedra verde. ¿Había algún reporte de una niña perdida que coincidiera con su descripción?, preguntó Fernando, inclinándose hacia adelante. La policía investigó, pero no encontraron nada. Oaxaca está lejos de la Ciudad de México, señor Velarde. En esos años, la comunicación entre departamentos policiales era deficiente. Fernando asintió. Los sistemas informáticos unificados para personas desaparecidas se habían implementado varios años después de la desaparición de Valeria. Hay algo más en el expediente. Alguna nota sobre su comportamiento inicial, cosas que dijera, recuerdos que mencionara. La monja pasó más páginas. Los primeros meses no habló. Los médicos diagnosticaron un trauma severo. Cuando finalmente comenzó a hablar de nuevo, no recordaba su nombre ni de dónde venía. La psicóloga que la atendió sugirió amnesia disociativa, posiblemente provocada por un evento traumático. Fernando cerró los ojos un momento. El secuestro, o algo peor que había ocurrido después. ¿Puedo hablar con alguien que la conociera en esos primeros días? La madre Josefina pareció dudar. La mayoría del personal de entonces ya no está con nosotros, pero... Se interrumpió pensativa. La madre Concepción todavía vive aquí. Está retirada. Ya tiene 85 años, pero su memoria sigue siendo sorprendentemente clara. Ella recibió a Luz cuando llegó. Minutos después, Fernando fue conducido a un pequeño jardín interior, donde una anciana en silla de ruedas disfrutaba del sol. A pesar de su edad, sus ojos brillaban con inteligencia y curiosidad. Madre Concepción, este es el señor Velarde. Quiere hablarle sobre Luz. La anciana lo miró con interés, mientras Fernando tomaba asiento a su lado. Luz, nuestra pequeña mariposa perdida, dijo con voz suave. Nunca olvidaré el día que llegó. Estaba tan asustada, tan confundida. Sus ojos habían visto algo terrible. ¿Recuerda algún detalle específico? Algo que pudiera indicar de dónde venía. La anciana cerró los ojos, como buscando en sus recuerdos. Las primeras noches tenía pesadillas. Gritaba en sueños. Un nombre. ¿Cómo era Fernando, creo? ¿Es usted Fernando? El empresario asintió, incapaz de hablar por la emoción. Repetía ese nombre, y algo sobre una mariposa que volaría a casa. No tenía sentido para nosotros entonces. ¿Mencionó algo más? ¿Un accidente? ¿Un viaje largo? Hablaba de un hombre con sombrero y de una camioneta blanca, pero con el tiempo, incluso esos fragmentos se desvanecieron. Es como si su mente hubiera bloqueado todo para protegerla. Fernando agradeció a la anciana y regresó a la oficina de la madre Josefina. Necesitaba ver los registros completos, hablar con cualquiera que pudiera darle más información. Mientras tanto, en Ciudad de México, Verónica Velarde recibía en su oficina a un hombre de aspecto tosco, con el pelo entrecano y una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha. Ramiro, qué desagradable sorpresa, dijo, señalándole una silla. Pensé que habíamos acordado no vernos nunca más. Las cosas cambian, doña Verónica, respondió él, sentándose con insolencia. Me enteré que Fernando encontró a la niña. Verónica entrecerró los ojos. ¿Cómo lo sabes? Tengo mis contactos. Sonrió, mostrando un diente de oro. Me debe dinero, doña. Mucho dinero.
Te pagué hace 20 años, y generosamente. Por llevarme a la niña, sí, pero nunca me pagó el extra por lo que pasó después. Verónica se tensó. No sé de qué hablas. La niña vio mi cara. Reconocería mi voz. Usted me dijo que me encargara de que desapareciera para siempre. Ramiro se inclinó hacia adelante. Pero no pude hacerlo. La dejé en un mercado en Oaxaca, lejos, como usted quería. Pero viva. Eso no fue lo que acordamos, sisió Verónica. No, acordamos que yo me la llevaría. El resto, usted lo insinuó, pero nunca lo dijo claramente. Y yo no soy un asesino de niños, doña Verónica. ¿Qué quieres ahora? Ramiro sonrió nuevamente. 5 millones. O le cuento todo a don Fernando, incluido quién me contrató y qué me pidió realmente. Verónica lo miró con odio, pero sabía que estaba acorralada. Dame una semana. 3 días, replicó Ramiro levantándose. No quisiera que la reunión familiar se arruinara con mi historia. Cuando se quedó sola, Verónica golpeó el escritorio con furia. Todo se estaba desmoronando. Primero la aparición de Luz, y ahora este chantaje. Tenía que actuar rápido. Tomó su teléfono y marcó un número. Javier, necesito que hagas algo más. Averigua todo sobre un tal Ramiro. Trabajó para mí hace 20 años. Y quiero que investigues qué laboratorio está procesando la prueba de ADN de mi hermano. Tenemos que interceptar esos resultados. El sobre del laboratorio Genoma Plus llegó a manos de Fernando a las 11:42 de la mañana. Lo había recogido personalmente, rechazando la opción de recibirlo por correo electrónico o mensajero. Algunas noticias, pensaba, debían recibirse directamente. Ahora el sobre reposaba sobre su escritorio en la mansión. Fernando lo miraba fijamente, incapaz de abrirlo. Dentro estaba la respuesta que había buscado durante 20 años. ¿Era Luz realmente Valeria? ¿Su hija perdida había regresado por obra del destino? ¿O era solo otra cruel coincidencia que volvería a sumirlo en la desesperanza? Su mano tembló al tomar el abrecartas de plata. Lo deslizó por el borde del sobre con cuidado, casi con reverencia. Extrajo los papeles y desplegó el informe. Resultados de análisis de ADN. Sus ojos saltaron directamente al final de la primera página. Compatibilidad genética, 99,97%. Fernando dejó escapar un sollozo. El papel se le resbaló de las manos y cayó al suelo mientras cubría su rostro. 20 años de dolor, de búsqueda, de esperanzas rotas. Y ahora esto, confirmación científica, irrefutable. Luz Hernández era Valeria Velarde, su hija, su niña. Cuando logró calmarse, recogió el informe y lo leyó completo. Los marcadores genéticos coincidían perfectamente, no había duda alguna. Compartían lazos de sangre directos, padre e hija, con manos aún temblorosas. Tomó su teléfono y marcó el número de Luz. Sonó varias veces antes de que ella respondiera. Señor Velarde, Luz. Su voz se quebró. Tengo los resultados. El silencio al otro lado de la línea era denso, cargado de anticipación y miedo. ¿Y qué dicen? Preguntó ella finalmente, en un susurro. Positivo, 99,97% de compatibilidad. Fernando respiró hondo. Eres mi hija, Luz. Eres Valeria. Otro silencio, este más largo. Fernando pudo escuchar la respiración entrecortada de la joven. No sé qué decir, murmuró finalmente. No tienes que decir nada ahora. Esto es abrumador para ambos. ¿Podríamos vernos? ¿Hablar en persona? Necesito tiempo. La voz de Luz sonaba distante. Para procesarlo. Por supuesto. Entiendo, respondió Fernando, aunque cada fibra de su ser quería correr hacia ella, abrazarla, recuperar cada segundo de los 20 años perdidos. Cuando estés lista, solo, por favor, no desaparezcas. No lo haré, se lo prometo. Gracias, hija. Las palabras salieron naturalmente, y Fernando se dio cuenta de lo bien que se sentían en su boca. Después de colgar, se quedó inmóvil en su silla, el informe aún en sus manos. Por primera vez en 2 décadas, sentía algo que había olvidado. Esperanza pura, sin reservas. Su hija estaba viva, había regresado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una lujosa residencia de Polanco, Verónica Velarde arrojaba un jarrón contra la pared. ¡Incompetentes!, gritó al hombre trajeado que permanecía de pie frente a ella.
Te di un solo trabajo, Javier: interceptar esos resultados. Lo intentamos, señora, respondió él, imperturbable ante su furia. Pero su hermano fue personalmente, no usó mensajería ni correo electrónico. Verónica se pasó las manos por el cabello, desacomodando su perfecto peinado. Todo se estaba desmoronando. Si Fernando confirmaba que Luz era Valeria, perdería todo: la mitad de las empresas Velarde que administraba, su posición social. Quizás incluso enfrentaría cargos criminales si alguna vez se descubría su participación en el secuestro. ¿Tienes noticias de Ramiro?, preguntó, intentando calmarse. Lo estamos vigilando, como ordenó. Sigue en la ciudad, hospedado en un motel barato en Tlalnepantla. Bien, no lo pierdas de vista, y necesito un plan B. Verónica caminó hacia el ventanal que daba a la ciudad. Si no pudimos interceptar los resultados, tendremos que desacreditarlos. ¿Cómo planea hacer eso? Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Verónica. Conozco a alguien en la junta directiva del laboratorio, un viejo amigo que me debe algunos favores. Tal vez podamos sugerir que hubo irregularidades en el proceso, o mejor aún, un intercambio de muestras, una confusión lamentable. Entiendo. ¿Y qué hacemos con la chica mientras tanto? Verónica se giró, sus ojos brillando con una determinación peligrosa. Necesitamos desacreditarla a ella también. Investiga su pasado en el orfanato. Busca cualquier cosa: problemas de conducta, robos, mentiras. Y si no encuentras nada, invéntalo. Esa noche, Luz no pudo dormir. Daba vueltas en su pequeña cama, en el cuarto de azotea que rentaba en un edificio viejo de Cuernavaca. Las palabras de Fernando resonaban en su mente. Eres mi hija, eres Valeria. ¿Cómo podía ser cierto? Toda su vida había sido Luz Hernández, la huérfana, la niña sin pasado, la mujer sin futuro claro. Y ahora, de repente, tenía una identidad diferente, un nombre que sonaba extraño en sus oídos, un padre millonario, una historia familiar. Se levantó y fue hasta el pequeño espejo que colgaba en la pared. Miró su reflejo con nuevos ojos. Había rastros de Fernando en su rostro, de esa madre que nunca conoció, que según él se llamaba Carmela y cantaba antes de dormir. Tocó el pendiente de mariposa que nunca se quitaba. Ya no era solo un objeto misterioso de su infancia, era una conexión tangible con su pasado, una prueba de que alguna vez había sido amada, esperada, deseada. Un recuerdo difuso emergió de las profundidades de su memoria, una voz grave cantando suavemente, unas manos fuertes levantándola hacia el cielo, risas. ¿Eran recuerdos reales o solo fantasías creadas por su mente para llenar el vacío? A kilómetros de distancia, en la mansión Velarde, Fernando tampoco podía dormir. Había subido al antiguo cuarto de Valeria y se había sentado en la pequeña mecedora junto a la ventana. Sostenía una fotografía enmarcada: Carmela, él y Valeria, sonriendo en la playa de Acapulco. «La encontré, Carmela», susurró a la imagen de su esposa. «Nuestra niña ha vuelto». Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras sonreía. Por primera vez en 20 años, lloraba de alegría, no de dolor. La mañana siguiente amaneció clara y fresca. Fernando había tomado una decisión durante la noche. Le daría a Luz, Valeria, el tiempo que necesitara, pero mientras tanto, comenzaría los trámites legales para reconocerla oficialmente como su hija. Llamó a Roberto Mendoza, su abogado personal y amigo de décadas. «Necesito que prepares todo», le explicó. «Documentos de identidad, reconocimiento legal, modificación de testamentos. Quiero que Valeria recupere todo lo que le pertenece por derecho». «¿Estás completamente seguro, Fernando?», preguntó Mendoza, cauteloso. «Esto podría complicar tu relación con Verónica. Ella administra parte importante de las empresas». «Estoy seguro». El ADN lo confirmó. Fernando hizo una pausa. «Y sobre Verónica, ya lidiaré con ella cuando llegue el momento». Lo que Fernando no sabía era que ese momento llegaría antes de lo esperado. Esa misma tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, recibió una llamada de Augusto, el mayordomo. «Don Fernando, su hermana está aquí. Insiste en verlo. Parece alterada». Fernando suspiró. «Hazla pasar». Segundos después, Verónica entraba como una tormenta al despacho. Vestía un traje negro impecable, pero su rostro habitualmente compuesto
Mostraba signos de tensión. ¿Es verdad?, exigió sin preámbulos. ¿Los resultados fueron positivos? Fernando asintió, estudiando la reacción de su hermana. No era simple disgusto o preocupación lo que vio en sus ojos. Era miedo. Sí, Luz es Valeria. Mi hija ha vuelto, Verónica. Verónica se dejó caer en un sillón, aparentemente abrumada por la noticia. Fernando, sacudió la cabeza. Siempre has sido tan ingenuo. ¿No ves lo que está pasando? Esta chica te está manipulando. ¿Manipulando? ¿Cómo podría manipular una prueba de ADN? Esas pruebas no son infalibles. Pueden alterarse, confundirse las muestras. Verónica se inclinó hacia adelante. Piénsalo, hermano. No es demasiada coincidencia. De todos los lugares posibles. Aparece trabajando en una gasolinera justo en tu ruta a Cuernavaca, llevando el pendiente a plena vista. Fernando frunció el ceño. ¿Qué estás insinuando? ¿Que esto podría ser un elaborado engaño? Esta chica pudo investigar tu pasado, conseguir un pendiente similar. Verónica hizo una pausa dramática. ¿Sabías que el orfanato tiene un historial de problemas? Niños con comportamientos antisociales, pequeños robos. Basta. La voz de Fernando era cortante como el acero. No permitiré que difames a mi hija. Ni siquiera la conoces, exclamó Verónica, perdiendo momentáneamente la compostura. 20 años, Fernando. 20 años sin saber quién es, cómo creció, qué valores tiene, y de repente la aceptas ciegamente porque un papel dice que comparten genes. Fernando se levantó, su figura imponente ensombreciendo a su hermana. Es mi hija, Verónica, y voy a recuperar cada día que me robaron. Un destello de algo oscuro pasó por los ojos de Verónica. Se recompuso rápidamente y se levantó también. Solo intento protegerte, hermano, como siempre lo he hecho. Lo sé, respondió él, aunque una semilla de duda comenzaba a germinar en su mente. Pero en esto, necesito que confíes en mí. Verónica asintió lentamente, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Por supuesto, si es lo que quieres. Se dirigió a la puerta y se detuvo. Solo recuerda que las apariencias engañan, incluso las más inocentes. Cuando su hermana se fue, Fernando se quedó inmóvil, pensativo. ¿Por qué Verónica estaba tan decidida a desacreditar a Luz? ¿Era simple protección fraternal? ¿O había algo más? Por primera vez, Fernando comenzó a preguntarse si el enemigo podría estar más cerca de lo que nunca había imaginado. La noticia estalló como una bomba en los círculos sociales y empresariales de la Ciudad de México. Fernando Velarde encuentra a su hija perdida después de 20 años. Los titulares aparecieron primero en los diarios de sociedad, luego en los noticieros de espectáculos y finalmente en los periódicos de mayor circulación del país. Fernando había decidido hacer pública la noticia, cansado de especulaciones y rumores. Un comunicado oficial de Industrias Velarde anunciaba el milagroso reencuentro y pedía respeto para la privacidad de la familia durante este proceso de readaptación. Luz observaba todo esto con una mezcla de asombro y terror desde el pequeño departamento que Fernando le había rentado en Polanco. Ya no podía seguir trabajando en la gasolinera. Los reporteros la acosaban constantemente. Su vida sencilla había terminado de golpe. ¿Cómo lo llevas?, preguntó Fernando, sentado frente a ella en la sala del nuevo departamento. Luz, ahora oficialmente Valeria, aunque le costaba identificarse con ese nombre. Se encogió de hombros. Es abrumador. Todos esos periodistas, las preguntas, las miradas. Fernando asintió comprensivamente. Lo sé, es difícil. Por eso quería que tuvieras este lugar, para protegerte mientras nos adaptamos a la situación. Valeria miró por la ventana. Abajo, en la calle, un fotógrafo hacía guardia frente al edificio. No entiendo por qué les importa tanto. Somos noticia, hija. La heredera perdida de uno de los hombres más ricos de México, encontrada trabajando en una gasolinera. Es como una telenovela. Ella esbozó una sonrisa triste. Una telenovela que no pedí protagonizar. El teléfono de Fernando sonó. Era su abogado, Roberto Mendoza. ¿Qué ocurre, Roberto?, preguntó, alejándose un poco para hablar. Tenemos un problema. Fernando, acaba de salir un reportaje en El Financiero, bastante desagradable. ¿Qué dice? Insinúa que todo podría ser un fraude. Citan a fuentes cercanas al laboratorio, que sugieren irregularidades en las pruebas de ADN.
Fernando apretó el puño. Verónica. No la mencionan directamente, pero Roberto dejó la frase en el aire. ¿Algo más? También hay comentarios sobre el pasado de la joven. Sugieren que tuvo problemas en el orfanato, pequeños robos, mentiras compulsivas. Eso es absurdo, estalló Fernando. Hablé con las monjas. Nunca mencionaron nada semejante. Lo sé, pero el daño está hecho. La duda está sembrada. Fernando miró a Valeria, quien observaba la conversación con preocupación. Encárgate de preparar una respuesta legal. Vamos a demandar por difamación. Colgó y se acercó a su hija. ¿Problemas?, preguntó ella. Nada que no podamos manejar, respondió él, intentando sonar tranquilo. Alguien está intentando desacreditarte, pero no lo permitiremos. Valeria bajó la mirada. Es tu hermana, ¿verdad, la señora Verónica? No le agradó. Fernando dudó un momento, pero decidió ser honesto. Sí, probablemente sea ella. Verónica, tiene mucho que perder si tú recuperas tu lugar en la familia. No quiero causar problemas. Fernando, dijo ella, aún sin acostumbrarse a llamarlo papá. No me interesa el dinero ni las empresas. No se trata de dinero, hija. Fernando tomó sus manos. Se trata de justicia, de recuperar lo que te pertenece por derecho. El timbre del departamento interrumpió la conversación. Fernando abrió la puerta para encontrarse con Ricardo Villafaña, el investigador privado que había contratado años atrás para buscar a Valeria y que ahora investigaba las circunstancias del secuestro. Don Fernando, lamento la interrupción, pero hay algo que debe ver inmediatamente. Ricardo entró, saludó brevemente a Valeria y colocó una tablet sobre la mesa de centro. Revisamos las grabaciones de tránsito del día que desapareció Valeria. La mayoría se perdieron, pero encontramos esta de una gasolinera a 5 kilómetros de su casa. En la pantalla apareció un video granuloso, en blanco y negro. La fecha en la esquina, 17 de octubre de 2005. Una camioneta blanca se detenía para cargar combustible. Un hombre con sombrero bajaba del vehículo. Ese hombre, señaló Ricardo. Lo hemos identificado como Ramiro Juárez. Conocido por trabajos sucios en esa época, desapareció del radar poco después, hasta hace unos días que fue visto en la ciudad nuevamente. Fernando observaba la imagen con atención. ¿Y qué tiene que ver con Valeria? Mire el asiento trasero cuando él abre la puerta. Ricardo avanzó el video y congeló la imagen en el momento preciso. Apenas visible, se distinguía una pequeña figura acurrucada en el asiento trasero, una niña con un vestido claro. Valeria se acercó a la pantalla. Hipnotizada, un escalofrío recorrió su espalda. «Ese sombrero», murmuró. «Lo he visto antes». Fernando la miró sorprendido. «¿Dónde?» «En mis pesadillas», respondió ella con voz distante. Un hombre con sombrero, una camioneta blanca y alguien más, una mujer que le daba órdenes. Ricardo y Fernando intercambiaron miradas. «¿Recuerdas algo más de esa mujer?», preguntó Ricardo con suavidad. Valeria cerró los ojos, concentrándose. Su voz era familiar, como la de alguien que conocía bien. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Fernando sentía que una idea terrible comenzaba a formarse en su mente, pero se resistía a darle forma concreta. «Ricardo, necesito que encuentres a este Ramiro Juárez. Ofrécele inmunidad, dinero, lo que sea, pero necesito hablar con él». El investigador asintió y se despidió, dejándolos nuevamente solos. Valeria parecía perturbada, como si el video hubiera despertado memorias dormidas. «Hay algo más», dijo finalmente. «En mis sueños siempre hay un olor, a perfume caro, mezclado con cigarrillos». Fernando palideció. Ese era exactamente el olor característico de Verónica, quien fumaba discretamente a pesar de su imagen pública impecable. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó nuevamente. Era Augusto, el mayordomo. «Don Fernando, lamento molestarlo, pero la señora Verónica vino a la mansión con unos periodistas. Están en el jardín donde desapareció la niña. Están grabando algún tipo de declaración. ¿Qué? No les permitas entrar a la casa. Voy para allá inmediatamente», colgó, furioso. «Tengo que ir a la mansión», le dijo a Valeria. «Verónica está haciendo algo, precipitado. Voy contigo».
respondió ella con una determinación que sorprendió a ambos. Cuando llegaron a la mansión Velarde, encontraron a un pequeño grupo de periodistas en el jardín principal. Verónica, elegante como siempre, hablaba frente a las cámaras con expresión compungida. «Solo quiero proteger a mi hermano», estaba diciendo. «Ha sufrido tanto por la pérdida de Valeria, que temo que esta joven esté aprovechándose de su vulnerabilidad. Las pruebas de ADN pueden manipularse, y existen serias dudas sobre...». Se interrumpió al ver llegar a Fernando, con Valeria a su lado, por un instante. Un destello de miedo cruzó su mirada, pero rápidamente recuperó la compostura. «Fernando, qué bueno que llegas». Estaba explicando a la prensa nuestra preocupación por la situación. ¿Nuestra preocupación? La voz de Fernando era glacial. «Habla solo por ti. Verónica, yo no tengo ninguna duda de que ella es mi hija». Los periodistas, detectando el drama familiar, dirigieron sus cámaras hacia ellos. Verónica sonrió tensamente. «Por supuesto, hermano. Entiendo tu deseo de creer. Solo sugiero que tomemos precauciones, que investiguemos más a fondo antes de...». «Como investigaste a Ramiro Juárez», interrumpió Fernando, observando cuidadosamente la reacción de su hermana. Verónica palideció visiblemente. «No sé de quién hablas». «El hombre de la camioneta blanca, el hombre del sombrero». Valeria, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Su mirada se clavó en Verónica con una intensidad perturbadora. «Su perfume», dijo en voz baja, «es el mismo que recuerdo, el mismo de mis pesadillas». Verónica retrocedió instintivamente. «Esta chica está evidentemente perturbada», dijo, dirigiéndose a los periodistas. «¿Lo ven? Esto es exactamente lo que me preocupa». Pero los periodistas ahora observaban el drama con avidez, captando la tensión creciente entre los hermanos Velarde. «Suficiente, Verónica». La voz de Fernando resonó con autoridad. «Esta conferencia improvisada se acabó, señores periodistas. Les agradezco que se retiren de mi propiedad inmediatamente». Los guardias de seguridad comenzaron a escoltar a la prensa hacia la salida. Verónica, atrapada en su propio juego, lanzó una última mirada venenosa a Valeria antes de seguirlos. «Esto no ha terminado», murmuró al pasar junto a Fernando. «Apenas comienza». Cuando quedaron solos en el jardín, Fernando abrazó a Valeria, quien temblaba ligeramente. «Lo siento mucho», dijo. «No debí exponerte a esto». «No importa», respondió ella, separándose para mirarlo. Creo que estoy empezando a recordar, Fernando. Fragmentos, imágenes». Su voz se quebró. «Y tengo miedo de lo que pueda encontrar». Fernando asintió gravemente. También él temía lo que estaban a punto de descubrir, porque si sus sospechas eran ciertas, la traición era mucho peor de lo que jamás hubiera imaginado. «Juntos lo enfrentaremos», prometió, apretando suavemente las manos de su hija. «Es hora de que la verdad salga a la luz, por dolorosa que sea». La lluvia golpeaba con fuerza contra los ventanales de la biblioteca de la mansión Velarde. Fernando removía cajas polvorientas en un rincón olvidado, buscando algo que no sabía si aún existía. «¿Puedo ayudarte?», preguntó Valeria desde el umbral. Llevaba 3 días viviendo en la mansión, adaptándose lentamente a su nueva realidad. Aún le resultaba extraño despertar en aquella habitación rosa, dormir en una cama con dosel, ser atendida por el personal de servicio. Cada mañana se miraba al espejo preguntándose quién era realmente, Luz la huérfana o Valeria la heredera. «Estoy buscando las viejas cintas de seguridad», respondió Fernando, apartando otra caja. «Después de tu desaparición, la policía revisó las grabaciones, pero no encontraron nada útil. El sistema era rudimentario. Solo cubría la entrada principal y parte del jardín delantero. ¿Y crees que podría haber algo que pasaron por alto?» «No lo sé», admitió él. «Pero ahora tenemos mejores tecnologías, programas que pueden mejorar imágenes, detectar detalles, y conocemos a Ramiro. Tal vez podamos identificarlo si aparece en alguna grabación». Valeria se acercó y comenzó a ayudar, abriendo cajas y revisando su contenido. En una encontró fotografías antiguas. Fernando joven, sonriente, junto a una mujer hermosa de cabello castaño. «¿Es mi madre?», preguntó, mostrándole la foto. Fernando tomó la imagen con reverencia. «Sí, Carmela, eras idéntica a ella». Sus ojos se humedecieron. Tenía una risa contagiosa.
de esas que iluminan una habitación. Y cantaba precioso. Cada noche te cantaba antes de dormir. Valeria cerró los ojos, concentrándose. La mariposa azul vuela sin temor, murmuró, sorprendiéndose a sí misma. Fernando la miró asombrado. Es la canción que ella inventó para ti. ¿Cómo? No lo sé, respondió Valeria, igualmente sorprendida. Las palabras simplemente estaban ahí. Siguieron buscando en silencio, cada uno procesando aquel pequeño milagro. Finalmente, Fernando exclamó: «Aquí están». Sacó una caja metálica con varias cintas VHS etiquetadas por fechas. La que le interesaba tenía escrito: 12-17 octubre 2005. Necesitamos convertirlas a formato digital, dijo. Conozco a alguien que puede ayudarnos. 3 horas después, estaban en un pequeño local en la colonia Roma. Digitalización Martínez, rezaba el modesto letrero. El propietario, un hombre de unos 60 años con lentes gruesos y cabello canoso, los recibió con una sonrisa. Don Fernando, ¿cuánto tiempo sin verlo? Gracias por recibirnos con tanta urgencia, Héctor, respondió Fernando, estrechando su mano. Ella es mi hija, Valeria. Héctor la miró con genuina sorpresa. ¿Tu hija? Pero pensé que... Es una larga historia, interrumpió Fernando. Necesitamos tu ayuda con estas cintas. Son del sistema de seguridad de la mansión, de cuando Valeria desapareció. Héctor tomó las cintas con cuidado. Antiguas, pero puedo trabajar con ellas. ¿Qué necesitan exactamente? Convertirlas a digital, mejorar la calidad lo más posible y ver si podemos identificar a ciertas personas o vehículos. Entiendo. Pasen a la sala de trabajo. Los condujo a un cuarto en la trastienda equipado con monitores y equipos especializados. Durante las siguientes horas, Héctor trabajó meticulosamente, convirtiendo las cintas y aplicando software de mejora de imagen. Las grabaciones eran en blanco y negro, granulosas, pero poco a poco fueron cobrando más definición. Estas son del 15 de octubre, 2 días antes de la desaparición, explicó Héctor. Las imágenes mostraban la entrada de la mansión. Un auto se detenía brevemente. Alguien parecía observar desde dentro. «Detén ahí», pidió Fernando. ¿Puedes acercar la imagen? Héctor manipuló los controles y amplió la imagen del vehículo. Es un Chevrolet de los 90, dijo. No se distingue la placa. Sigue avanzando, pidió Fernando. Revisaron horas de grabación. Encontrando poco, el mismo auto apareció nuevamente al día siguiente, esta vez estacionándose unos minutos. Parece que alguien vigilaba la casa, comentó Valeria. Finalmente llegaron a las grabaciones del día 17, el día de la desaparición. Fernando se tensó visiblemente. La cámara mostraba el jardín delantero, donde una niña pequeña, Valeria, jugaba con una pelota. En un momento, la niña se alejó, saliendo del campo visual de la cámara. Ahí es cuando te perdí de vista, murmuró Fernando. Estaba en el estudio. Recibí una llamada. La grabación continuó. Nada durante varios minutos. Luego, algo captó la atención de Valeria. Espera, retrocede un poco. Héctor rebobinó la grabación. Al borde del encuadre, apenas visible, apareció una figura, un hombre con sombrero. «Es él», exclamó Valeria, «el hombre de mis pesadillas». Héctor mejoró la imagen todo lo posible, pero aún así era difícil distinguir rasgos faciales claros. ¿Pueden escuchar el audio?, preguntó Fernando repentinamente. ¿Audio? Héctor parecía sorprendido. Estas cámaras no grababan sonido, don Fernando. No de las cámaras, aclaró Fernando. El sistema de intercomunicadores de la mansión tenía una función de grabación automática para mensajes. Lo instalamos cuando Valeria comenzó a jugar en el jardín, para poder llamarla a la hora de la comida. Entiendo. Si tiene esas cintas, podría intentar recuperar el audio. Fernando negó con la cabeza. No las traje. No pensé que pudieran ser útiles. Podríamos volver a buscarlas, sugirió Valeria. Regresaron a la mansión cuando ya anochecía. La lluvia había cesado, dejando el aire limpio y fresco. Fernando revolvió otro armario en su estudio y finalmente encontró lo que buscaba. Una pequeña grabadora digital con varias tarjetas de memoria. Aquí está, dijo. El sistema guardaba grabaciones por una semana y luego las sobreescribía. Pero después de tu desaparición, guardé todas las tarjetas.
Aunque nadie les prestó mucha atención entonces, conectaron la grabadora a una laptop y comenzaron a escuchar. La mayoría eran mensajes cotidianos, Fernando llamando a Valeria para comer, Carmela anunciando que había llegado una visita, instrucciones al personal de servicio. Llegaron al día 17. La voz de Carmela: Valeria, cariño, no te alejes demasiado. Luego silencio. Más tarde, la voz angustiada de Fernando: Valeria, ¿dónde estás? Y entonces, algo inesperado, un fragmento de conversación, captada probablemente porque alguien activó accidentalmente el intercomunicador del jardín. Una voz de hombre, áspera: ya está. La subí a la camioneta. Y luego, una respuesta, una voz femenina, distorsionada por la mala calidad de la grabación, pero aún así inquietantemente familiar. Llévala lejos, hacia el sur, y asegúrate de que nadie la encuentre. Te pagaré el doble. Valeria se llevó las manos a la boca. Fernando quedó paralizado. Esa voz, murmuró finalmente. Es ella, confirmó Valeria. La mujer de mis pesadillas. Fernando cerró los ojos. No quería nombrar lo que ambos estaban pensando. Necesitamos estar seguros, dijo al fin. La grabación está distorsionada. ¿Puedes mejorarla?, preguntó Valeria. Conozco a alguien, un especialista en audio forense que trabaja con la Policía Federal. Le pediré que la analice. 2 días después, Fernando recibió un sobre en su oficina. El informe era claro, aunque la calidad del audio era deficiente. Las características vocales coincidían en un 87%, con las muestras de voz proporcionadas de Verónica Velarde. Fernando quedó devastado. A pesar de sus sospechas, una parte de él había esperado estar equivocado. Su propia hermana, la persona con quien había compartido toda una vida, en quien había confiado incluso después de la tragedia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Valeria cuando le mostró el informe. Estaban en el despacho de la mansión, las ventanas abiertas dejando entrar la brisa de la tarde. La confrontaremos, respondió Fernando, su voz cargada de determinación. Pero necesitamos más pruebas. Esto podría no ser suficiente en un tribunal. Ricardo llamó esta mañana, dijo Valeria. Encontraron a Ramiro. Está hospedado en un motel en las afueras de la ciudad. Bien, él es la pieza que falta. Fernando se levantó. Si logramos que confiese, que confirme que Verónica lo contrató. El teléfono interrumpió sus palabras. Era Augusto, el mayordomo. Don Fernando, hay un hombre en la entrada. Dice llamarse Ramiro Juárez. Insiste en verlo. Dice que es sobre la niña. Fernando y Valeria intercambiaron miradas de asombro. Hazlo pasar a mi despacho, ordenó Fernando. Y llama a Ricardo. Dile que venga inmediatamente. Minutos después, un hombre de aspecto rudo entraba al despacho, el cabello entrecano, una cicatriz en la mejilla derecha, y los ojos astutos de quien ha vivido al margen de la ley. Se quitó el sombrero, el mismo tipo de sombrero que aparecía en los sueños de Valeria, y miró alternativamente a padre e hija. Don Fernando, saludó con una inclinación de cabeza. Señorita, añadió, dirigiéndose a Valeria. Hubo un silencio tenso. Fernando apretaba los puños, conteniéndose para no abalanzarse sobre el hombre que había destruido su familia. ¿Por qué está aquí?, preguntó finalmente. Ramiro suspiró, pasando el sombrero entre sus manos. Porque ya estoy viejo para seguir cargando con esto, respondió. Y porque doña Verónica no cumplió su parte del trato. ¿Qué trato?, inquirió Fernando, aunque ya sabía la respuesta. Ella me contrató para llevármela, dijo Ramiro, señalando a Valeria con un gesto de la cabeza. Me dijo dónde y cuándo. Me dijo que la llevara lejos, al sur, que nadie debía encontrarla jamás. Valeria lo miraba fijamente, fragmentos de memoria emergiendo como burbujas a la superficie. Lo recuerdo, dijo en voz baja. Usted me dijo que mi papá había tenido un accidente, que me llevaría con él. Ramiro bajó la mirada, avergonzado. Era mi trabajo. Nunca pensé que... Se interrumpió. Doña Verónica insinuó que debía deshacerme de la niña, permanentemente, pero no pude. La dejé en el mercado de Oaxaca, donde sabía que la encontrarían. ¿Y ahora qué quiere?, preguntó Fernando, la voz tensa por la furia contenida. Verónica me ha estado pagando durante años para mantenerme callado, pequeñas cantidades, pero regulares. Hace un mes, los pagos se detuvieron, la contacté, y ella me amenazó.
Dijo que si abría la boca, me hundiría. Fernando y Valeria intercambiaron miradas. Por fin tenían la pieza que faltaba, la confesión que necesitaban. ¿Está dispuesto a declarar todo esto ante las autoridades?, preguntó Fernando. Ramiro asintió lentamente. Por eso vine, don Fernando. Ya es hora de que todos paguen por lo que hicieron. Incluso yo. La sala de juntas de Industrias Velarde permanecía en silencio mientras Fernando terminaba de explicar la situación. Frente a él, un grupo selecto de personas escuchaba atentamente. Roberto Mendoza, su abogado personal, Ricardo Villafaña, el investigador privado, Claudia Robles, la fiscal que había accedido a reunirse extraoficialmente, y Héctor Martínez, el técnico de audio. Valeria ocupaba un lugar a la derecha de Fernando, observando todo con una mezcla de nerviosismo y determinación. Entonces, resumiendo, dijo la fiscal Robles, una mujer de unos 50 años con expresión severa, usted acusa a su hermana, Verónica Velarde, de haber orquestado el secuestro de su hija hace 20 años. Así es, confirmó Fernando. Tenemos la confesión de Ramiro Juárez, el hombre que ejecutó el secuestro, la grabación de audio donde se escucha la voz de una mujer dando instrucciones, y el análisis forense que confirma con un 87% de probabilidad que esa voz pertenece a Verónica. La fiscal tamborileó con los dedos sobre la mesa. Es un caso complicado, señor Velarde. Han pasado 20 años. La grabación podría ser cuestionada en un tribunal por su calidad y antigüedad, y la palabra de un criminal como Juárez. Tenemos las pruebas de ADN que confirman que Luz Hernández es Valeria Velarde, intervino Roberto Mendoza, y el testimonio de las monjas del orfanato que confirman cuándo y cómo llegó la niña a su institución. Aún así, insistió la fiscal, sin una confesión directa de la señora Verónica, sería difícil obtener una condena segura. Podría argumentar que la grabación está manipulada, que Juárez miente para obtener beneficios. Fernando intercambió una mirada con Valeria. Por eso necesitamos su ayuda, fiscal Robles. Queremos hacer las cosas correctamente, obtener justicia, no venganza. La mujer suspiró, considerando sus opciones. Si Ramiro Juárez está dispuesto a colaborar formalmente, podríamos ofrecerle un acuerdo de reducción de pena a cambio de su testimonio completo, pero aún así, necesitaríamos algo más contundente contra su hermana. Una confesión, dijo Ricardo. Necesitamos que Verónica confiese. ¿Y cómo proponen lograr eso?, preguntó la fiscal, escéptica. La señora Velarde es una mujer inteligente y cautelosa, por lo que me han contado. Fernando se inclinó hacia adelante. Tengo un plan, dijo, pero necesitamos hacer todo conforme a la ley. Que cualquier confesión que obtengamos sea admisible en un tribunal. La fiscal consideró la situación por unos momentos. Podríamos realizar una grabación legal, con autorización judicial, dada la gravedad del caso y las evidencias preliminares que ya tienen. Exactamente lo que necesitamos, asintió Fernando. Durante la siguiente hora, detallaron meticulosamente el plan. La fiscal haría los trámites necesarios para obtener la autorización judicial para la grabación. Ricardo se encargaría de la parte técnica. Instalando micrófonos ocultos pero legales en la mansión, Roberto prepararía los documentos necesarios para proteger a Valeria legalmente, independientemente del resultado de la confrontación. Mientras discutían los detalles, Valeria permaneció mayormente en silencio, procesando la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. No solo enfrentarían a Verónica con la verdad, sino que posiblemente la enviarían a prisión. A pesar de lo que había hecho, seguía siendo la hermana de Fernando, la tía que nunca llegó a conocer. ¿Estás bien?, preguntó Fernando en voz baja, notando su inquietud. Es solo que... todo esto es muy intenso, respondió ella. Hace un mes, mi mayor preocupación era llegar puntual a mi turno en la gasolinera. Ahora estoy planeando cómo confrontar a la mujer que arruinó mi vida. Fernando apretó suavemente su mano. Si quieres retirarte, lo entenderé. Nadie te obligará a estar presente cuando confrontemos a Verónica. Valeria negó con firmeza. No, necesito estar ahí. Necesito mirarla a los ojos y preguntarle por qué destrozó tantas vidas. Cuando la reunión terminó, cada uno tenía claras sus responsabilidades. La confrontación se realizaría en 3 días, tiempo suficiente para preparar todo legalmente y asegurar que Verónica no sospechara nada. Una cosa más, dijo Fernando mientras se levantaban.
Nadie fuera de esta sala debe saber lo que planeamos. Verónica tiene contactos, gente que le debe favores. Todos asintieron, comprendiendo la gravedad de la situación. Esa tarde, Fernando y Valeria recorrieron la ciudad en el Mercedes. Necesitaban alejarse un poco del estrés, respirar antes de la tormenta que se avecinaba. «Quiero mostrarte algo», dijo Fernando, desviándose hacia una zona residencial tranquila. Se detuvieron frente a una casa modesta pero acogedora, con un pequeño jardín delantero lleno de flores. «¿Qué es este lugar?», preguntó Valeria. «Aquí vivimos tu madre y yo antes de que nacieras», respondió Fernando con nostalgia. Antes del éxito de la empresa, antes de la mansión, bajaron del auto y Fernando le mostró el exterior de la casa, ahora habitada por otra familia. Le contó anécdotas de esos primeros años, cómo Carmela había plantado cada flor en ese jardín, cómo celebraron allí cuando supieron que estaban esperando a Valeria. «Tu madre siempre decía que los momentos más felices de nuestra vida ocurrieron en esta casa», dijo Fernando, con la mirada perdida en los recuerdos. Quizás tenía razón. Siguieron su recorrido, visitando otros lugares significativos, el parque donde Carmela solía llevar a la pequeña Valeria a jugar, la heladería donde celebraban cada pequeño logro, el consultorio del pediatra que la atendió durante sus primeros años. Para Valeria, era como recorrer los fragmentos de una vida que no recordaba, pero que de alguna manera le pertenecía. Con cada lugar, con cada historia, sentía que recuperaba pequeñas piezas de sí misma. «Hay algo que he querido preguntarte», dijo mientras regresaban a la mansión. «¿Cómo era yo? De niña, me refiero». Fernando sonrió con nostalgia. «Eras curiosa, siempre preguntando por qué sobre todo. Tenías una imaginación desbordante. Inventabas historias sobre mariposas mágicas que concedían deseos. Eras tímida con extraños. Pero cuando tomabas confianza, no había quien te callara», rió suavemente. «Y eras valiente, tan valiente que a veces nos asustabas. Recuerdo que una vez te encontramos en el techo del garaje. Habías subido porque querías ver el mundo desde arriba». Valeria escuchaba cada palabra, intentando conectarla con la persona que era ahora. ¿Seguía siendo esa niña curiosa y valiente? ¿O las circunstancias la habían transformado en alguien completamente diferente? ¿Crees que, si las cosas hubieran sido distintas, si hubiera crecido contigo y mamá, sería diferente a como soy ahora?», preguntó en voz baja. Fernando consideró la pregunta durante un momento. «Creo que en lo esencial serías la misma, más segura, tal vez, con menos cicatrices emocionales, sin duda, pero esa luz que hay en ti, ese espíritu, eso es tuyo, Valeria». Ni siquiera 20 años de ausencia pudieron apagarlo. Al llegar a la mansión, les informaron que Ricardo había llamado. Había localizado nuevamente a Ramiro, quien estaba dispuesto a firmar una declaración jurada detallando todo lo que sabía sobre el secuestro. «Las piezas están cayendo en su lugar», comentó Fernando mientras cenaban en la terraza. «Solo falta la confrontación final. ¿Crees que confesará?», preguntó Valeria. «No lo sé. Verónica es orgullosa y astuta, pero tenemos la ventaja de la sorpresa». Fernando hizo una pausa. «Lo que me preocupa es que tenga un as bajo la manga, algo que no hayamos previsto». «¿Cómo qué?». «No lo sé, pero mi hermana siempre ha sido buena anticipándose a los movimientos de los demás. Es parte de lo que la hizo tan exitosa en los negocios». Esa noche, mientras Valeria dormía, Fernando permaneció despierto en su estudio, revisando cada detalle del plan. No podían permitirse errores. No después de 20 años de injusticia. Su teléfono sonó, sobresaltándolo. Era un número desconocido. «Diga», respondió con cautela. «Don Fernando», era la voz de Ramiro. «Tenemos un problema. Creo que me están siguiendo. Alguien sabe que he hablado con usted». Fernando se tensó. «¿Dónde está ahora?» «En el motel, pero no me siento seguro aquí. Debería...». La llamada se cortó abruptamente. Fernando intentó devolver la llamada, pero solo obtuvo el buzón de voz. Inmediatamente llamó a Ricardo. «Necesito que vayas al motel donde se hospeda Ramiro. Ahora. Creo que está en peligro». La respuesta llegó a la mañana siguiente. Ricardo encontró la habitación de Ramiro vacía, con signos de que había salido apresuradamente. No había rastro de violencia, pero tampoco de su paradero actual. «Podría haber huido», sugirió Ricardo. «O alguien podría haberlo asustado lo suficiente para que desapareciera». «Verónica»,
murmuró Fernando. De alguna manera se enteró. Esto complicaba el plan, pero no lo hacía imposible. Aún tenían la grabación, el análisis de voz, las pruebas circunstanciales, pero sin el testimonio directo de Ramiro, el caso se debilitaba considerablemente. Tendremos que ajustar el plan, decidió Fernando. La confrontación será más directa, más arriesgada. Valeria lo miró con preocupación. ¿Qué tienes en mente? Fernando esbozó una sonrisa determinada. Vamos a utilizar lo único que Verónica nunca ha podido resistir, la tentación de presumir su superioridad. Si cree que ha ganado, que nos ha dejado sin opciones, bajará la guardia. Es peligroso, advirtió Ricardo. Lo sé, admitió Fernando, pero también es nuestra mejor oportunidad para obtener la verdad. Y así, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, el plan se modificaba. La reunión familiar que habían programado para 3 días después se adelantaría a mañana, una trampa cuidadosamente preparada para que Verónica Velarde finalmente enfrentara las consecuencias de lo que había hecho 20 años atrás. La mansión Velarde brillaba bajo la luz del atardecer. Fernando había dispuesto que encendieran todas las lámparas del jardín y la terraza, creando un ambiente de celebración que contrastaba dramáticamente con la tensión que flotaba en el aire, en el centro de la sala principal. Un antiguo gramófono tocaba suavemente música clásica, la preferida de su padre. Todo estaba preparado. Los micrófonos, discretamente instalados por Ricardo en puntos estratégicos, funcionaban perfectamente. La fiscal Robles esperaba en una habitación contigua con 2 oficiales, lista para intervenir cuando fuera necesario. Roberto Mendoza tenía los documentos preparados. Incluso Augusto, el mayordomo, había sido informado de que algo importante ocurriría esa noche, aunque no sabía exactamente qué. ¿Nerviosa?, preguntó Fernando a Valeria. Mientras esperaban en el despacho, ella asintió. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, que Fernando había insistido en comprarle. Es importante que te veas como lo que eres, una Velarde, había dicho. El pendiente de mariposa brillaba sobre su pecho. Como siempre. ¿Y si no viene?, preguntó Valeria. Vendrá, respondió Fernando con seguridad. La curiosidad puede más que la precaución en Verónica, especialmente cuando mencioné que tengo novedades sobre el testamento familiar. Ricardo entró al despacho, confirmando que todo estaba listo. Ramiro sigue sin aparecer, informó. Pero los oficiales están vigilando las salidas de la ciudad. Si intenta huir, lo encontrarán. El timbre sonó, anunciando la llegada de Verónica. Fernando respiró hondo. Es hora, dijo. Apretando brevemente la mano de su hija, salieron al recibidor donde Augusto ya guiaba a Verónica hacia la sala principal. Ella vestía un elegante conjunto negro que contrastaba con su piel pálida y el cabello perfectamente peinado. Al ver a Valeria, una breve expresión de disgusto cruzó su rostro, pero rápidamente la reemplazó por una sonrisa calculada. Fernando, querido, saludó, besando el aire junto a las mejillas de su hermano. Y Luz, o debería decir, Valeria. Gracias por venir, Verónica, respondió Fernando formalmente. Pasemos a la sala. La siguieron hasta el amplio espacio, donde los sillones de cuero italiano formaban un semicírculo frente a la chimenea encendida. A pesar del calor de la noche, Fernando había insistido en encenderla. El fuego siempre pone a la gente nerviosa, había explicado. Augusto, sírvenos por favor, ordenó Fernando. El mayordomo trajo una botella de whisky escocés de 30 años, sirviendo 3 copas. Cuando salió, cerrando las puertas tras de sí, el silencio cayó pesadamente sobre la sala. Entonces, ¿cuál es la urgencia?, preguntó Verónica tomando un sorbo de su whisky. Mencionaste algo sobre el testamento. Fernando asintió, moviéndose hacia su escritorio. Extrajo un sobre y lo colocó sobre la mesa de centro. Efectivamente, después de confirmar que Valeria ha regresado, es natural que modifique mi testamento, pero también revisé el de nuestro padre. Verónica se tensó visiblemente. ¿Y eso a qué viene ahora? Papá murió hace 10 años. Sí, pero hay una cláusula interesante que nunca consideramos plenamente. Fernando abrió el sobre y extrajo un documento amarillento. En caso de que Valeria reapareciera, recuperaría no solo su parte, sino también la administración completa de todas las empresas Velarde. Los nudillos de Verónica se pusieron blancos alrededor de la copa. Es una cláusula absurda,
Papá la escribió en un momento de debilidad, cuando aún creía en milagros. Sin embargo, es legal, intervino Valeria. El abogado lo confirmó hoy. Verónica la miró con odio apenas contenido. Tú no sabes nada de esta familia ni de estos negocios. ¿Crees que puedes aparecer de la nada y reclamarlo todo? No he reclamado nada, respondió Valeria con calma. Solo quiero saber la verdad. La verdad. Verónica soltó una risa amarga. La verdad es que mi hermano está tan desesperado por recuperar a su hija perdida que está dispuesto a creer cualquier historia, a aceptar a cualquier impostora. Fernando se acercó al gramófono y cambió el disco. La música ahora era más intensa, más dramática. No es una impostora, Verónica. Y tú lo sabes mejor que nadie. ¿Qué insinúas? El tono de Verónica era peligrosamente bajo. Fernando volvió a sentarse, mirándola directamente a los ojos. Ramiro Juárez vino a verme. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Por un segundo, la máscara de Verónica se quebró, mostrando pánico puro. Luego se recompuso, pero el daño estaba hecho. No sé de quién hablas, respondió, su voz temblorosa traicionándola. El hombre que contrataste hace 20 años para secuestrar a Valeria, continuó Fernando implacablemente. El hombre del sombrero, el de la camioneta blanca. Verónica se levantó bruscamente. Esto es absurdo. No voy a quedarme aquí escuchando acusaciones sin fundamento. Sabemos todo, tía Verónica, intervino Valeria, usando por primera vez ese término familiar. Tenemos las grabaciones del día del secuestro. Tu voz dando instrucciones a Ramiro. ¿Manipulaciones?, espetó Verónica. Fernando siempre ha sido experto en manipular situaciones a su favor. También tenemos la confesión completa de Ramiro, continuó Fernando, mintiendo estratégicamente. Cada detalle, cada pago, cada instrucción que le diste. Verónica palideció aún más. Si eso era posible, sus ojos se movían rápidamente, como buscando una salida. ¿Dónde está Ramiro ahora?, preguntó, intentando sonar desinteresada. A salvo, donde no puedas alcanzarlo. Verónica volvió a sentarse, súbitamente exhausta. Durante varios minutos, solo se escuchó el crepitar del fuego y la música dramática de fondo. ¿Qué quieres, Fernando?, preguntó finalmente. ¿Dinero? ¿Las empresas? ¿Venganza? Quiero la verdad, respondió él. Quiero saber por qué destruiste nuestra familia. ¿Por qué condenaste a tu propia sobrina a crecer sin padres, sin identidad? Verónica miró hacia el fuego, su rostro repentinamente vacío de emociones. Siempre fuiste el favorito, comenzó, su voz distante. Papá solo tenía ojos para ti. Fernando esto, Fernando aquello, mi brillante hijo, mi digno heredero, imitó con amargura. Y yo, la hija que debió ser varón, la que nunca estuvo a la altura, se levantó y caminó hacia la chimenea, dándoles la espalda. Cuando nació Valeria, y papá cambió el testamento para asegurar que ella heredara la mayor parte. Algo se rompió dentro de mí, continuó. Trabajé toda mi vida para demostrar mi valor, y una niña de 5 años iba a tenerlo todo sin esfuerzo alguno. Era solo una niña inocente, murmuró Fernando, horrorizado. Era el símbolo de todo lo que me habían negado. Estalló Verónica, girándose para enfrentarlos. Nunca planeé lastimarla. Solo quería que desapareciera, que se criara lejos, con otra familia, que tú sintieras un poco del dolor que yo sentía cada día. Valeria la miraba fijamente, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. ¿Y mi madre?, preguntó con voz quebrada. ¿También planeaste que muriera de tristeza? Un destello de culpa cruzó el rostro de Verónica. Eso no fue mi intención. Carmela siempre fue buena conmigo, pero era débil. Siempre lo fue. Fernando se acercó al escritorio y presionó un pequeño botón oculto bajo la superficie. Era la señal para que la fiscal y los oficiales entraran. ¿Y Ramiro?, preguntó. ¿Qué le ordenaste exactamente? Verónica sonrió amargamente. Que te llevara al sur, lo más lejos posible, dijo, mirando a Valeria. Que te dejara con alguna familia campesina que te criaría como suya. Pero el cobarde no se atrevió a completar ni siquiera eso. Te abandonó en un mercado, donde cualquiera podría haberte encontrado. ¿Y los pagos que le hiciste durante años?, continuó Fernando. Un seguro, respondió Verónica encogiéndose de hombros. Para mantenerlo callado, las puertas se abrieron
y la fiscal Robles entró, seguida por 2 oficiales de policía. Verónica los miró, momentáneamente confundida, y luego la comprensión la golpeó. «Una trampa», murmuró. «Todo esto fue una trampa». «Señora Verónica Velarde», comenzó la fiscal, «queda detenida por secuestro agravado, conspiración criminal y obstrucción de la justicia». Mientras uno de los oficiales se acercaba con esposas, Verónica miró a su hermano con una mezcla de odio y admiración. «Bien jugado, Fernando. Siempre fuiste el más inteligente». «No se trata de inteligencia, Verónica», respondió él con tristeza. «Se trata de justicia». Cuando los oficiales la escoltaban hacia la puerta, Verónica se detuvo y miró a Valeria una última vez. «Eres igual a tu madre», dijo. «Demasiado buena para este mundo cruel». Y con esas palabras enigmáticas, Verónica Velarde salió de la mansión, dejando tras de sí 20 años de mentiras finalmente expuestas a la luz de la verdad. Fernando y Valeria quedaron solos en la sala, la música aún sonando, el fuego aún ardiendo, pero algo fundamental había cambiado. Un ciclo se había cerrado, una herida comenzaba, al fin, a sanar. «Se acabó», murmuró Fernando, abrazando a su hija. Valeria asintió contra su hombro, pero sabía que no era un final, era apenas el comienzo de su nueva vida, de su verdadera identidad recuperada. 6 meses después, el jardín de la mansión Velarde resplandecía bajo el sol primaveral. Flores de todos los colores creaban un tapiz vibrante, abejas zumbaban entre los jazmines, y una suave brisa mecía las ramas de los árboles. En el kiosco blanco, ahora renovado, Valeria terminaba de colgar una serie de pinturas, mariposas de diferentes colores y tamaños, cada una representando una etapa de su vida. «Son hermosas», dijo Fernando, acercándose con 2 tazas de café. «Tienes el mismo talento que tu madre». Valeria sonrió, aceptando la taza. En estos meses, había retomado la pintura con pasión. Las clases en la Academia de San Carlos le habían permitido perfeccionar una técnica que, según sus profesores, parecía innata. «¿Crees que a ella le gustarían?», preguntó, contemplando su obra. «Las adoraría», respondió Fernando con certeza. «Siempre decía que tenías un don especial para capturar la belleza en las cosas simples». Se sentaron en los escalones del kiosco, disfrutando del momento tranquilo. Habían sido meses intensos, llenos de cambios y adaptaciones. El juicio contra Verónica avanzaba lentamente pero con firmeza. Los cargos eran graves: secuestro agravado, conspiración criminal, falsificación de documentos y obstrucción de justicia. Los abogados estimaban una sentencia de al menos 30 años. Ramiro había aparecido finalmente, escondido en un pueblo costero de Oaxaca, temeroso de las represalias de los contactos de Verónica. Había huido, pero finalmente decidió enfrentar las consecuencias. Su testimonio completo resultó crucial para el caso. A cambio de su colaboración, recibiría una sentencia reducida de 15 años. «¿Has pensado en lo que harás con la fundación?», preguntó Fernando, interrumpiendo el silencio. La Fundación Mariposa, establecida por Valeria con parte de su herencia, se dedicaba a ayudar a niños desaparecidos y a familias separadas por circunstancias violentas. En pocos meses, ya había logrado reunir a 3 familias y establecido un programa de apoyo psicológico para los niños recuperados. «Quiero expandirla a todo el país», respondió Valeria con entusiasmo. «Hay demasiados casos similares al mío, demasiados niños que crecen sin saber quiénes son realmente». Fernando asintió con orgullo. La transformación de su hija en estos meses había sido extraordinaria. De la joven tímida y cautelosa que conoció en la gasolinera, a esta mujer segura y decidida a usar su historia para ayudar a otros, Valeria había encontrado su propósito. El teléfono de Fernando sonó. Era Roberto Mendoza, su abogado. «¿Buenas noticias?», preguntó Valeria cuando terminó la llamada. El juez negó la solicitud de Verónica para libertad bajo fianza. Permanecerá en prisión preventiva durante todo el juicio. Valeria asintió, una expresión compleja en su rostro, a pesar de todo lo que Verónica había hecho. Valeria no podía odiarla completamente. Durante sus visitas a la prisión, sí, había decidido visitarla, para sorpresa de todos. Había vislumbrado a la mujer detrás del monstruo, alguien consumida por los celos, la amargura
y un doloroso sentido de inferioridad. ¿Todavía planeas visitarla este fin de semana?, preguntó Fernando, quien respetaba la decisión de su hija aunque no la compartía. Sí, respondió ella. No por ella, sino por mí. Necesito entender para poder perdonar completamente. Fernando admiraba esa capacidad de compasión en su hija. Él mismo no estaba seguro de poder perdonar jamás a su hermana, pero entendía la necesidad de Valeria de cerrar ese capítulo sin odio. Casi lo olvido, dijo Fernando, sacando un sobre de su bolsillo. Llegó esta mañana del orfanato. Valeria lo abrió con curiosidad. Dentro había una fotografía antigua, una niña pequeña de unos 6 años, con expresión seria pero ojos brillantes, sosteniendo un dibujo de una mariposa azul, al reverso, con letra infantil. Se leía: «Me llamo Luz porque traigo luz a la oscuridad». La Madre Concepción la encontró entre sus cosas, explicó Fernando. Dijo que la guardó todos estos años porque siempre supo que eras especial. Valeria acarició la fotografía con ternura. Esa niña asustada y sola era parte de ella, una parte que nunca quería olvidar. Luz y Valeria, murmuró. Las dos soy yo. Fernando sonrió, comprendiendo el profundo significado de esas palabras. Su hija no rechazaba su pasado, lo integraba en su presente, en su identidad reconstruida. Vamos, dijo levantándose. Nos esperan en el cementerio. El camposanto estaba tranquilo esa tarde. Caminaron entre las lápidas hasta llegar a una hermosa tumba de mármol blanco con el nombre de Carmela Velarde. Fernando había mantenido el lugar impecable durante 20 años, siempre con flores frescas. Valeria colocó un ramo de jazmines y una pequeña mariposa de cristal que había comprado especialmente para la ocasión. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «Lamento haber tardado tanto en venir». Fernando dio unos pasos atrás, dándole espacio para ese momento íntimo. Valeria se arrodilló frente a la tumba, sus dedos trazando las letras grabadas en el mármol. «No te recuerdo bien, pero Fernando me ha contado todo sobre ti, cómo cantabas, cómo reías, cómo me amabas». Hizo una pausa, secándose una lágrima. «He vuelto. Mamá, encontré el camino a casa, como la mariposa de tu canción». Mientras Valeria continuaba su conversación silenciosa, Fernando contemplaba la escena con el corazón lleno. Si Carmela pudiera ver este momento, estaría en paz al fin. Su familia, aunque incompleta sin ella, se había reunido nuevamente. De regreso a la mansión, encontraron a Ricardo esperándolos con noticias sobre la investigación adicional que Fernando había ordenado. «Encontramos algo interesante», dijo el investigador, mostrándoles unos documentos. «Parece que Verónica no actuó completamente sola. Hay transferencias bancarias que sugieren que alguien más estuvo involucrado en el encubrimiento». «¿Quién?», preguntó Fernando frunciendo el ceño. «Estamos investigando, pero apunta a alguien dentro de la empresa familiar, alguien con acceso a las cuentas corporativas en esa época». Fernando asintió pensativo. La verdad continuaba revelándose, capa tras capa, pero eso podía esperar. Hoy era un día para celebrar el presente, no para desenterrar más oscuridades del pasado. Esa noche, organizaron una pequeña cena íntima. Augusto había preparado los platillos favoritos de la pequeña Valeria: sopa de fideos con pollo, enchiladas suizas y, de postre, pastel de 3 leches. «No sé si aún me gustan», rió Valeria. «Mis gustos pueden haber cambiado. Solo hay una forma de averiguarlo», respondió Fernando, sirviéndole una generosa porción. El primer bocado trajo una expresión de sorpresa a su rostro. Luego, una sonrisa. «Es como si mi boca recordara algo que mi mente olvidó», dijo maravillada. Sabe a hogar. Después de la cena, Fernando la llevó a su estudio. Sobre el escritorio reposaba una caja de madera tallada. «Esto es para ti», dijo, entregándosela. «La mandé a hacer cuando cumpliste 1 año. La idea era dártela cuando cumplieras 21. Valeria abrió la caja con cuidado. En su interior encontró un diario encuadernado en piel, con su nombre grabado en letras doradas. Al hojearlo, descubrió que cada página contenía anotaciones de Fernando, pensamientos, esperanzas, sueños para su futuro, pequeñas anécdotas de su infancia. «Lo escribí durante tu primer año de vida», explicó Fernando. «Y después de que desapareciste, seguí escribiéndolo.
como si pudiera mantenerte viva a través de esas palabras, como si algún día pudieras leerlas. Valeria pasó los dedos por las páginas, conmovida por este testimonio de amor paternal que había sobrevivido a 2 décadas de ausencia. «Gracias», susurró, abrazándolo, «por no rendirte, por seguir buscándome». Se separaron y caminaron hacia la sala donde una nueva adición decoraba la pared principal, el cuadro de la mariposa azul que Valeria había pintado a los 4 años, ahora restaurado y enmarcado prominentemente. «Hay algo que he querido preguntarte», dijo Fernando, deteniéndose frente al cuadro. «Ese día en la gasolinera, ¿por qué llevabas el pendiente visible? Normalmente lo ocultabas bajo el uniforme, según me dijiste». Valeria sonrió, tocando instintivamente la mariposa de plata en su cuello. «Esa mañana sentí un impulso extraño, como si una voz interior me dijera que hoy debía mostrar mi tesoro al mundo». Hizo una pausa. «¿Crees en el destino, Fernando? Después de todo lo que ha pasado, sería difícil no creer», respondió él. Contemplaron juntos el cuadro infantil, tan simple y a la vez tan significativo, una mariposa azul volando hacia el sol. «Gracias por no desistir», dijo Valeria suavemente. Fernando sonrió, sintiéndose en paz por primera vez en 20 años. «Gracias a ti por volver a casa». Mientras el sol se ponía sobre los jardines dorados de la mansión Velarde, padre e hija comprendieron que el dolor ya no tenía poder sobre ellos. Solo quedaba la paz y un amor que ni el tiempo ni la maldad habían conseguido destruir, como la mariposa azul del cuadro. Valeria había completado su metamorfosis. No era solo Luz, la huérfana sin pasado. No era solo Valeria, la heredera perdida. Era ambas y algo más. Una mujer renacida de las cenizas de una tragedia, lista para extender sus alas y volar hacia un futuro brillante.